Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy ponemos el foco en Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Concretamente en su situación económica y, de manera muy especial, en ese entramado legal que gobierna su sector clave, los hidrocarburos. ¿Nos adentramos? Ujú. Desde luego. Pues sí, tenemos una mezcla interesante de documentos sobre la mesa hoy. Por un lado, varios contratos de participación en la producción, los famosos PSCs, como se les conoce, y por otro, informes económicos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, el INEGE. Ajá. Esto incluye, pues mira, cuentas trimestrales, datos de inflación, las perspectivas macroeconómicas más recientes y, bueno, otras estadísticas que nos dan contexto. Perfecto. Entonces, nuestra misión hoy es un poco descifrar las reglas del juego para las empresas de petróleo y gas que operan allí, ¿no? Exacto. Ujú. Y ver cómo esas reglas se reflejan, o quizá no tanto, en la actividad económica real. Y bueno, obtener una imagen lo más nítida posible de la salud y el futuro económico del país, pero ojo, siempre basándonos exclusivamente en la información que tenemos en estas fuentes que comentas. Eso es, ceñirnos a los papeles. Empecemos entonces por el marco legal, por esos contratos de participación en la producción, los PSCs. Tenemos ejemplos variados, ¿verdad? Algunos más antiguos, como el del bloque A ALBA, de 1992, el bloque P, de 2003, y otros más recientes, como el bloque 01, Eje 18 o Eje 31. Más allá de las siglas, ¿cuál es la esencia de estos acuerdos según los textos? ¿De qué van realmente? Pues mira, en esencia son la piedra angular, son la base de la relación entre el Estado ecuatoguineano, que a veces actúa a través de su compañía nacional, GEPetrol, y las empresas petroleras internacionales a las que llaman contratistas. Vale. El objetivo es claro, regular la exploración y la explotación de hidrocarburos. Pero lo que llama la atención de inmediato es el nivel de detalle que tienen. O sea, buscan atar todos los cabos para minimizar ambigüedades, ¿sabes? Sí. ¿Detalles como cuáles? ¿Qué tipo de cosas se definen con tanta precisión? Porque imagino que será muy técnico. Sí, muchísimo. Prácticamente todo lo imaginable en la operativa diaria. Se define desde la unidad básica, el barril, y ojo, especificando su volumen exacto en litros y la temperatura estándar, hasta conceptos más complejos como qué es un campo comercial. Claro, cuando algo es rentable, ¿no? Exacto. Cuando un descubrimiento es viable económicamente, según criterios técnicos y financieros que se pactan de antemano. También se detallan los costos de operaciones petroleras que se pueden recuperar, las diferencias entre año civil y año contractual, qué tasa de interés se usa como referencia, mencionan la LIBOR, la de Londres, los distintos tipos de pozos según su función, exploración, evaluación, desarrollo, o la distinción clave entre gas natural asociado al petróleo y el no asociado. Ajá. Incluso definen qué es una compañía afiliada o qué implica tener el control de una empresa. Toda esta terminología tan precisa es fundamental. Es como el lenguaje común sobre el que operan y resuelven posibles discrepancias. Entendido. Es como crear un diccionario propio para que no haya malentendidos. Vale, y una vez definidas las reglas del juego, ¿qué se les exige a las empresas, a los contratistas? Veo que se habla mucho de programas de trabajo mínimos. Correcto. Las obligaciones del contratista son muy concretas y, la verdad, bastante exigentes. No es solo firmar y ya está. Deben comprometerse a realizar actividades específicas en plazos determinados. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, adquirir y procesar una cantidad mínima de datos sísmicos, ya sean 2D o 3D, que son como las ecografías del subsuelo, ¿no? Y algo crucial, perforar un número mínimo de pozos exploratorios. que eso ya es inversión fuerte. Claro. Y los contratos dividen los periodos iniciales de exploración en subfases, y cada una tiene sus propios objetivos de perforación obligatorios. A veces, fíjate, incluso se especifica la profundidad mínima que debe alcanzar un pozo, hablan de 1.700 o 2.500 metros bajo el lecho marino, para que se considere cumplido el compromiso. Suena a una inversión inicial considerable y con bastante riesgo, claro. ¿Qué más se les pide, aparte de buscar petróleo? Pues además de esa inversión inicial en exploración, que es la más arriesgada, deben presentar cada año al Ministerio unos programas anuales de trabajo y presupuestos anuales muy detallados, y estos necesitan la aprobación del gobierno, no vale cualquier cosa. Ah, vale, hay supervisión. Sí,
Esto asegura que las operaciones se alinean con lo pactado. También tienen responsabilidades medioambientales explícitas, como la obligación de taponar correctamente los pozos que se abandonan y una cláusula general que les obliga a seguir las buenas prácticas de la industria petrolera internacional. Importante eso. Y un punto financiero clave: hay límites a la cantidad de costes que pueden recuperar cada año. Por ejemplo, en el bloque P no pueden recuperar más del 70% del valor de la producción disponible en un año después de restar las regalías. O sea que no pueden descontar todos sus gastos de golpe si son muy altos. Exacto. Si tienen más costes, lo recuperan en años siguientes. Esto asegura que el Estado reciba ingresos incluso en fases de alta inversión por parte de la empresa. Es un mecanismo de equilibrio. Tiene sentido, sí. Una forma de equilibrar la recuperación de la inversión con que el Estado vea algo de dinero. Y hablando del Estado, ¿cuál es su papel más allá de supervisar y aprobar estos planes? Bueno, el Estado, a través del ministerio competente, normalmente el de Minas e Hidrocarburos, juega un papel central y muy activo. Primero, y fundamental, se reafirma que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad del Estado. Eso es la base. Vale. Como mencionabas, aprueba planes de trabajo, presupuestos y los planes de desarrollo de los campos una vez descubiertos. También tiene la última palabra sobre si un contratista puede ceder sus derechos a otra empresa. Aunque a veces hay flexibilidad si la cesión es a una filial o dentro del mismo grupo de empresas que ya están en el contrato. El Estado tiene además derecho a auditar las cuentas del contratista. Y aquí hay un detalle curioso. A menudo contratan auditores independientes, pero el coste de esa auditoría lo puede asumir el propio contratista. Como parte de sus gastos recuperables. Vaya, o sea, pagan para que les auditen. Interesante esa dinámica. ¿Y GEPetrol, la compañía nacional que mencionaste, qué papel juega? GEPetrol suele tener una participación en los bloques. En los contratos más recientes, como Eje 18 y Eje 31, se menciona un 20% de interés llevado o carried interest, como se dice en inglés. ¿Y eso qué significa exactamente lo de interés llevado? Pues significa que GEPetrol no tiene que poner dinero de su bolsillo durante la fase de exploración y evaluación, que es la de más riesgo. Sus costes los cubren los socios internacionales. Ah, bien. Y si luego hay producción comercial, entonces sí, GEPetrol les devuelve esos costes descontándolo de la parte de la producción que le correspondería. Es una forma de participar en los beneficios, sin asumir el riesgo inicial. Una fórmula ventajosa para la empresa estatal, parece. Sí, bastante común en este tipo de contratos. Y por supuesto, el Estado recibe ingresos directos de varias formas. Ahí está la clave para las arcas públicas. Claro, la parte del león, digamos. ¿Cuáles son esas formas de ingreso directo? Pues principalmente tres, según lo que vemos en estos contratos. Primero, las regalías. Son un porcentaje directo sobre la producción bruta antes incluso de que las empresas recuperen sus costes. ¿Un porcentaje fijo? Bueno, a veces varía. En el bloque 01, por ejemplo, esta regalía va del 13% al 16% según cuánto se produzca cada día. A más producción, mayor porcentaje. Vale. ¿Qué más? Sí. Segundo, los bonos de producción. Son cantidades fijas, pagos únicos, que el contratista paga al Estado cuando la producción alcanza ciertos hitos, ciertos umbrales que se fijan en el contrato. Y hablamos de cifras importantes. Sí. Por ejemplo, en el bloque P se mencionan bonos de entre 1 y 2 millones de dólares y en el eje 18 entre 3 y 10 millones de dólares por cada hito alcanzado. Son pagos significativos. Ya veo. ¿Y la tercera forma? La tercera son los cánones de superficie. Es como una especie de alquiler anual que pagan las empresas por cada hectárea del bloque que se les ha concedido. Las tarifas varían según el contrato y si están en fase de exploración o ya en explotación. Por ejemplo, se habla de 1 o 2,5 dólares por hectárea al año. Es una estructura de ingresos bastante diversificada para el Estado. No dependen solo de un concepto. ¿Queda claro? Sí. Los contratos buscan asegurar beneficios para el Estado en distintas fases y de distintas maneras. Son muy completos. ¿Qué otros aspectos prácticos del día a día cubren estos documentos? Porque parecen muy exhaustivos. Sí, la verdad es que intentan cubrir casi cualquier eventualidad operativa y financiera. Por ejemplo, establecen que los pagos importantes se realicen en dólares estadounidenses. ¿Moneda fuerte? Claro. Fijan plazos estrictos para esos pagos, a menudo 30 días, y también penalizaciones por retraso,
que frecuentemente vinculan a esa tasa LIBOR más un margen, por ejemplo, LIBOR más 2 puntos porcentuales. Vale. Detallan cómo gestionar los tipos de cambio con la moneda local, que allí es el franco CFA, usando las tasas oficiales del BEAC, el Banco de los Estados de África Central. Regulan la propiedad de los equipos. Una vez que la empresa ha recuperado su coste, los activos fijos, plataformas, oleoductos, etc., pasan a ser propiedad del Estado, aunque la empresa puede seguir usándolos para operar. Curioso eso también. Sí, hay cláusulas de confidencialidad sobre la información técnica que suelen durar varios años, incluso después de que termine el contrato. Se definen los procedimientos para la cesión de derechos a terceros, siempre con el visto bueno del Ministerio y a veces dando a GEPetrol un derecho preferente de compra si un socio quiere vender su parte. Ajá, un derecho de tanteo. Eso es. Contemplan la fuerza mayor, ¿sabes? Eventos imprevisibles como desastres naturales o guerras, que pueden suspender las obligaciones de las partes. Y muy importante, establecen cómo resolver disputas. ¿Y cómo se resuelven? Tribunales locales. Pues primero intentarlo amistosamente, negociar. Pero si no hay acuerdo, se recurre al arbitraje internacional. Mencionan organismos como la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, y posibles sedes para el arbitraje, como Londres, París o Nueva York. Es lo habitual en estos contratos internacionales. Sí, buscar un terreno neutral. El arbitraje internacional es un estándar en estos contratos. ¿Algo más relevante que veas en ellos? Pues sí, dos cosas más que creo que son importantes. Primero, exigen que las empresas extranjeras establezcan una sucursal o una filial registrada en Guinea Ecuatorial. Esto asegura que tengan una presencia legal en el país, que no operen solo desde fuera. Tiene lógica. Y segundo, fundamental para garantizar los compromisos iniciales de exploración, requieren que el contratista presente garantías financieras sólidas. Pueden ser avales de su empresa matriz o cartas de crédito bancarias. Esto le asegura al Estado que aunque la exploración no tenga éxito y no se encuentre nada, el programa de trabajo mínimo prometido, la sísmica, los pozos, se llevará a cabo o, en su defecto, será compensado económicamente. Vale, una seguridad para el país. Bien, creo que tenemos una imagen bastante clara de este marco legal y contractual tan detallado que rige el sector petrolero. Es como el manual de instrucciones de una maquinaria muy compleja, ¿no? Exacto. Pero, claro, una cosa es el manual y otra, cómo funciona la máquina en la realidad. ¿Cómo se traduce todo esto en la economía del país? Pasemos ahora a los datos, a lo que nos cuentan esos informes del INEGE sobre la situación actual. ¿Qué foto nos pintan? Pues sí, veamos la fotografía económica más reciente. Los datos del primer trimestre de 2025, que son los más actuales que manejamos en estos informes, muestran una contracción del Producto Interior Bruto, del PIB. Cayó un 3,3% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Es una caída, significativa. Menos 3,3% interanual. ¿Y cuál es la causa principal según los informes? ¿Se sabe? Pues el culpable principal es, sin duda, el sector petrolero. Se desplomó un 11,5% interanual en ese trimestre. Una barbaridad. Vaya palo. Sí. Y lo llamativo es que esto ocurre a pesar de que el sector no petrolero sí mostró dinamismo. Creció un 4,2%. O sea, una dicotomía muy marcada. Una economía a dos velocidades totalmente. 0,9%. Pero claro, eso fue más bien un pequeño rebote después de la fuerte caída del 5,1% que había sufrido en 2023. Para ponerlo en perspectiva regional, la zona CEMAC en conjunto creció un 2,6% en 2024. Entendido. Ese menos 11,5% en el sector petrolero es un golpe muy duro. ¿Se detallan las razones de esa caída tan pronunciada en los informes? Sí, los informes apuntan a descensos generalizados en la producción de hidrocarburos, tanto líquidos como gaseosos. Pero hay un factor que se menciona como crítico, la paralización de la planta de metanol. ¿Y eso? Pues parece que desde octubre de 2024 está parada. Según los documentos, por una avería en unos compresores. Y claro, esto tuvo un impacto devastador en la producción de derivados del gas. Ya en 2024 dicen que cayó a la mitad respecto a 2023 y por lo que vemos sigue lastrando las cifras en el primer trimestre de 2025. O sea que el efecto continúa.
Sí. Además del metanol, también se reportan caídas interanuales importantes en ese primer trimestre de 2025 para el propano, menos 17,9%, el butano, menos 12,5%, y el gas natural licuado, el LNG. Vaya, parece que esa planta de metanol es una pieza clave y su parada tiene un efecto dominó bastante serio. Y mientras tanto, el sector no petrolero, que decías que crecía un 4,2%, ¿qué actividades tiran de él? ¿Se sabe? Sí, ese crecimiento del 4,2% en el primer trimestre de 2025 viene después de un 1,3% en todo 2024. Los informes señalan específicamente un buen comportamiento del sector de la construcción, que subió un 1,8% en ese primer trimestre. Bueno, algo es algo. Sí, pero ojo que no todo es positivo fuera del petróleo. El sector primario de silvicultura y explotación forestal, por ejemplo, registró una caída importante del 13,6%. También se incluyen datos de producción industrial de algunas manufacturas, como bebidas, cerveza, gaseosas, vino, que muestran cierta actividad, aunque con altibajos trimestrales. Es una imagen mixta, la verdad. Una economía a dos velocidades, como decíamos, y con contrastes dentro del sector no petrolero. ¿Y qué hay de la inflación? ¿Es un tema que preocupe según estos informes? Bueno, la inflación subyacente, que es la que mide la tendencia de fondo, ¿no?, al excluir energía y alimentos frescos, se situó en el 3,2% en julio de 2025. Dicen que es un dato estable respecto al mes anterior, junio. ¿Y eso es mucho o poco en el contexto? A nivel de la región CEMAC, la inflación general sí se moderó en 2024, bajando al 4,1% desde el 5,6% de 2023. Pero ojo, sigue estando por encima del objetivo regional del 3%. Los informes del INE desglosan qué productos tiran más de los precios en las principales ciudades: Malabo, Bata, Ebebillán, Ebinayón. Y varía, ¿eh? A veces son los alimentos, otras la vivienda o el transporte. Mencionan también la metodología que usan: el índice de las PACE con base 2008 y un software llamado Phoenix para calcularlo. Vale. Y hay otros indicadores que dan contexto. Por ejemplo, las cifras de empleo registrado formalmente son muy bajas. En el primer trimestre de 2025 solo había 384 demandantes de empleo registrados en el Ministerio de Trabajo, la mayoría hombres ecuatoguineanos. Muy poca gente buscando empleo formalmente, entonces. Sí. En el frente externo, el déficit por cuenta corriente mejoró en 2024 respecto a 2023, pero el superávit comercial se redujo. ¿Por qué? Pues precisamente por la caída en el valor de las exportaciones de hidrocarburos. Y un dato monetario interesante que da el BEAC: aunque el crédito a la economía crece, está muy concentrado en el corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en 2024 casi el 66%, 2/3 de los préstamos, eran a corto plazo. Esto sugiere que se financia más la operativa diaria de las empresas, la tesorería, que la inversión a largo plazo, la que genera crecimiento futuro. Y a nivel regional, las finanzas públicas de los países CEMAC en general se vieron presionadas en 2024 por la caída de ingresos petroleros. Entendido. Un panorama actual complejo, ¿eh? Con el petróleo en caída libre y el resto de la economía intentando tirar del carro, pero con sus propios claroscuros. Con esta fotografía, ¿qué nos dice el informe de perspectivas de junio de 2025 sobre los próximos años? ¿Qué se espera hasta 2027? Pues a ver, las perspectivas macroeconómicas no son muy optimistas a corto plazo, la verdad. El informe prevé que la economía de Guinea Ecuatorial siga contrayéndose en 2025. Estiman una caída del PIB del 1,6%. Otro año en negativo. Sí. Para los 2 años siguientes, 2026 y 2027, se espera una recuperación, pero muy, muy tímida. Un crecimiento del 0,2% y del 1,2% respectivamente. Vamos, que no es para tirar cohetes. La conclusión es clara: la fuerte dependencia del sector de hidrocarburos sigue marcando el ritmo general de la economía. Si la dependencia es tan alta, ¿qué se proyecta para el propio sector petrolero en ese periodo 2025-2027? ¿Seguirá la caída o hay alguna esperanza de mejora? Pues sí, la proyección general para el sector petrolero en su conjunto es de una caída media anual durante ese trienio. Sigue la tendencia negativa. Hay un pequeño matiz, eso sí. ¿Cuál? Se espera que la producción de crudo, específicamente el petróleo crudo, pueda estabilizarse o incluso aumentar ligeramente. Hablan de un 5,5% acumulado en los 3 años. Bueno, eso es algo. Sí.
pero lo atribuyen a la posible reconexión de algunos pozos en el campo Zafiro, que es un campo maduro. Sin embargo, este factor positivo no sería suficiente para compensar el declive general del sector. Se prevé una caída muy fuerte en la producción de condensados, un menos 33,5% acumulado en el periodo, y se asume que la planta de metanol, ese punto crítico que mencionábamos antes, seguirá parada a corto plazo. Así que, sí, la tendencia proyectada para el sector en su conjunto es negativa. Vaya, entiendo. Entonces, si el motor principal sigue perdiendo potencia, toda la esperanza de crecimiento, por modesta que sea esa recuperación que mencionabas, recae exclusivamente en el sector no petrolero. Toda la ficha ahí. Pues según estas previsiones, efectivamente. Se espera que el sector no petrolero sea el principal, casi el único, soporte del crecimiento económico en el periodo 2025-2027. Proyectan una tasa media anual de crecimiento del 2,7% para este sector. Que no está mal, pero partiendo de una base más pequeña, claro. Exacto. Y se espera que vaya ganando algo de tracción. Prevén un 2,3% en 2025, un 2,4% en 2026 y llegando al 3,0% en 2027. Es un crecimiento modesto, como dices, que el propio informe interpreta como reflejo de los esfuerzos de diversificación económica, esfuerzos que califica de incipientes. Incipientes, vale. ¿Y qué prevén para la inflación y las cuentas públicas en ese horizonte? Se espera una inflación moderada en línea con los objetivos regionales, aunque el informe advierte de riesgos al alza. ¿Cómo cuáles? Pues podrían venir de la posible retirada de subsidios, sobre todo a los combustibles, que podrían carecer muchas cosas, o del impacto de nuevas regulaciones como un seguro obligatorio de transporte, que se menciona. En cuanto a las finanzas públicas, se proyecta una disminución del gasto público total como porcentaje del PIB. Esto se debería principalmente a la contención del gasto corriente, los gastos de funcionamiento, aunque se prevé mantener el nivel de inversión pública. Vale, apretarse el cinturón en el día a día, pero intentar mantener la inversión. Para terminar con las perspectivas, ¿identifica el informe algunos riesgos y oportunidades clave más allá de estas cifras macro? ¿Algo más cualitativo? Sí, dedica un apartado a ello. Como riesgos principales, señala dos bastante evidentes, la verdad. Primero, la volatilidad del precio del petróleo en los mercados internacionales. Sobre eso, Guinea Ecuatorial tiene poco control. Claro, dependen de lo que pase fuera. Exacto. Y segundo, el posible impacto social negativo que podrían tener las reformas de los subsidios si no se gestionan con cuidado, si afectan mucho al bolsillo de la gente. Lógico. ¿Y oportunidades? ¿Se ve alguna luz? Pues sí, mencionan algunas iniciativas concretas, sobre todo dentro del propio sector hidrocarburos, curiosamente. Hablan de nuevas perforaciones previstas en bloques como el G y el S, que afectan a campos importantes como Okume y Alba. También mencionan la posible unificación de un yacimiento que está en la frontera con Camerún, el Yoyo-Yolanda. Unificarlo podría optimizar su explotación. Interesante eso. Y en general el potencial para monetizar mejor las reservas de gas natural que tiene el país, que parece que son significativas. Todo esto, claro, sumado al objetivo estratégico de fondo, que es impulsar la diversificación hacia sectores no petroleros para reducir esa dependencia tan fuerte. Bien, bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Hemos pasado de desgranar los detalles casi notariales de los contratos petroleros que marcan las reglas del juego, a ver la foto económica actual con sus luces y sus sombras, ese declive preocupante del petróleo frente a un tímido, muy tímido crecimiento no petrolero, y hemos terminado oteando un horizonte que estos informes dibujan como desafiante, la verdad, aunque no exento de algunas posibles ventanas de oportunidad que mencionabas. Exacto. Un panorama complejo que hemos intentado esbozar ciñéndonos estrictamente a la información contenida en los documentos que teníamos para analizar hoy. Los contratos que establecen el marco por un lado y los datos económicos que reflejan la realidad operativa dentro de ese marco por otro. Y precisamente al llegar aquí, y basándonos solo, insisto, en lo que hemos visto en estas fuentes, surge una reflexión casi inevitable, ¿no? Si el motor tradicional de la economía, el sector de hidrocarburos, muestra un declive proyectado, según estos mismos informes, y el crecimiento del sector no petrolero se perfila como todavía modesto, incipiente, decían. Sí. ¿Qué tipo de cambios estructurales profundos
quizá no mencionados explícitamente aquí, o qué factores externos podrían ser necesarios para que Guinea Ecuatorial logre un desarrollo económico más robusto, más sostenible en los próximos años? Es una pregunta que, lógicamente, estos documentos no responden, pero que queda flotando en el aire, ¿verdad? Desde luego, una cuestión muy pertinente, sin duda alguna. Plantea la necesidad de mirar más allá de estos textos específicos para comprender la trayectoria futura del país. Invita, pues eso, a seguir explorando.